Pedro Páramo es una de las obras más emblemáticas de la literatura mexicana y latinoamericana, escrita por Juan Rulfo y publicada en 1955. Esta novela corta es considerada una obra maestra por su innovación en la narrativa, su estilo fragmentado y su profunda exploración de temas como la muerte, el destino, la memoria y el abandono. La publicación de Pedro Páramo fue un parteaguas en la literatura latinoamericana, ya que rompió con las formas tradicionales de narrar y ofreció una visión más compleja de la realidad. Esta obra influyó de manera notable en el posterior boom latinoamericano, un movimiento literario que surgió en las décadas de los años 60 y 70 y que contó con figuras como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. García Márquez, por ejemplo, ha reconocido en varias ocasiones que Pedro Páramo fue una de las principales influencias para su obra maestra 100 años de soledad. Resumen de la trama. La historia comienza cuando Juan Preciado, el narrador principal, llega al pueblo de Comala en busca de su padre, Pedro Páramo, cumpliendo la promesa que le hizo a su madre, Dolores Preciado, en su lecho de muerte. Sin embargo, al llegar al pueblo, Juan Preciado descubre que Comala está desolado, lleno de ecos y voces de personas que ya han muerto. A medida que avanza la narración, el lector se da cuenta de que el propio narrador está muerto y que el pueblo de Comala es una especie de limbo o purgatorio donde las almas de los personajes deambulan sin descanso. La figura de Pedro Páramo domina tanto la trama como la vida de los habitantes de Comala. A lo largo de la novela, se revela que Pedro Páramo fue un cacique tiránico, despiadado y autoritario, responsable de la miseria y la muerte de muchas personas. Sus acciones lo condenan a una existencia solitaria y vacía, en la que finalmente su poder se derrumba junto con el pueblo que alguna vez controló. Pedro Páramo como cacique. Pedro Páramo es una representación arquetípica del cacique rural mexicano, una figura que en las primeras décadas del siglo XX en México tenía un control casi total sobre la vida y la muerte de las personas en su región. A través del personaje de Pedro Páramo, Rulfo critica la corrupción, el abuso de poder y la injusticia que prevalecían en las zonas rurales de México, donde los caciques ejercían su autoridad sin límites, y los campesinos vivían en la miseria y el abandono. Pedro Páramo es un hombre que, desde joven, busca el poder a cualquier costo. Se casa con Dolores Preciado, la madre de Juan, solo para apoderarse de las tierras de su familia. A lo largo de su vida, usa su influencia y su violencia para obtener lo que quiere, sin importarle las consecuencias. Su vida está marcada por el abuso y el desamor, tanto en sus relaciones personales como en su trato hacia los habitantes de Comala. El realismo mágico en Pedro Páramo. Uno de los aspectos más innovadores de Pedro Páramo es el uso del realismo mágico, un estilo literario que combina lo fantástico con lo real. En la novela, la línea entre la vida y la muerte se borra constantemente. Los personajes hablan con los muertos como si fueran parte de la vida cotidiana, y el propio narrador, Juan Preciado, se convierte en un fantasma que continúa su búsqueda después de su muerte. Rulfo logra crear una atmósfera onírica y espectral en Comala, donde el tiempo parece no seguir una lógica lineal y los ecos del pasado conviven con el presente. Los muertos no solo hablan, sino que recuerdan sus vidas y los pecados que los condenaron a vagar por Comala. Este uso del realismo mágico anticipa las obras de autores como Gabriel García Márquez, quien perfeccionaría este estilo en novelas como 100 años de soledad. Los temas de la muerte y el destino. La muerte es el tema central de Pedro Páramo. Desde las primeras páginas, la novela está impregnada de un sentimiento de fatalidad y de una inevitable confrontación con la muerte. Juan Preciado viaja a Comala para encontrarse con su padre, pero lo que encuentra es un pueblo muerto, habitado por fantasmas. Los personajes están atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento, incapaces de encontrar paz después de la muerte. El destino también juega un papel importante en la novela. Pedro Páramo está condenado por sus acciones y, aunque durante su vida tuvo un control casi total sobre los demás, al final es víctima de su propio destino. Su poder no puede salvarlo de la soledad y la muerte, y Comala, el pueblo que alguna vez gobernó, se convierte en su tumba. La estructura fragmentada.
Uno de los aspectos más desafiantes de Pedro Páramo es su estructura no lineal y fragmentada. Rulfo utiliza múltiples voces narrativas, saltos temporales y una narración desordenada para contar la historia. El lector es llevado de un punto de vista a otro sin previo aviso, lo que crea una sensación de confusión y desorientación que refleja el estado de los personajes atrapados entre la vida y la muerte. Este estilo narrativo fue innovador para su época y contribuyó a la dificultad inicial que muchos lectores experimentaron al tratar de comprender la trama. Sin embargo, una vez que se entiende el enfoque de Rulfo, la estructura de la novela se revela como una representación adecuada del caos emocional y existencial que habita en Comala. El papel de la memoria. La memoria es otro tema crucial en Pedro Páramo. Los personajes están atrapados en un ciclo interminable de recuerdos, reviviendo constantemente los momentos más dolorosos de sus vidas. Juan Preciado, aunque muerto, sigue buscando respuestas sobre su pasado y el de su padre. Los habitantes de Comala están condenados a recordar, pero estos recuerdos no les ofrecen consuelo, sino que los mantienen en un estado perpetuo de sufrimiento. La forma en que Rulfo presenta la memoria también es fragmentada y desordenada, lo que refleja la naturaleza errática de los recuerdos humanos. Los personajes no pueden escapar del pasado, y éste se convierte en una fuerza opresiva que define sus destinos. Impacto en la literatura latinoamericana. Pedro Páramo tuvo un impacto profundo y duradero en la literatura latinoamericana. La novela de Juan Rulfo es considerada una de las primeras obras del boom latinoamericano, a pesar de que fue escrita antes de que el movimiento se consolidara en las décadas de 1960 y 1970. La influencia de Pedro Páramo puede verse en la obra de autores como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, quienes elogiaron la habilidad de Rulfo para mezclar lo real y lo fantástico, así como su capacidad para explorar temas universales desde una perspectiva profundamente mexicana. La exploración de la muerte, el destino, el poder y la memoria en Pedro Páramo sigue resonando en la literatura contemporánea, y la novela ha sido traducida a numerosos idiomas, lo que la convierte en un referente global. Además, el estilo innovador de Rulfo, con su uso del realismo mágico y su estructura fragmentada, sigue siendo estudiado y admirado por escritores y académicos de todo el mundo. Pedro Páramo es una obra fundamental no solo en la literatura mexicana, sino en la literatura universal. La maestría de Juan Rulfo para tejer una historia llena de matices, donde lo real y lo fantástico se entrelazan, y donde la muerte y la memoria juegan roles centrales, la convierte en una obra imprescindible. A través de la figura de Pedro Páramo, Rulfo nos muestra los horrores del abuso de poder y la inevitable caída de quienes creen que pueden escapar de su destino. La novela es un recordatorio de que el pasado siempre regresa y que, al final, todos somos prisioneros de nuestros recuerdos y nuestras acciones.